Podemos comenzar. Silencio razonable. Buenas tardes. Bienvenidos todos a esta reunión extraordinaria de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía, en que vamos a presentar la magnífica obra del doctor José Celso Barbosa y Alcalá, Un encuentro con la historia. Tenemos la magnífica oportunidad de tener varios de los autores del libro para nosotros solos, que podemos interrogarlos, podemos hablar con ellos, podemos conversar realmente de la magnífica obra que cursó invitación a todos nosotros la doctora Gloria Tapia. Agradecemos esa invitación. Gloria, en carácter personal, te doy las gracias por darme la oportunidad de participar en este trabajo y por darnos la oportunidad también de aportar un granito de arena en la historia de José Celso Barbosa, descubriendo una nueva dimensión y aportando nuevos datos, todos y cada uno de nosotros. Todos los autores tuvieron la oportunidad de encontrar y reencontrarse con Celso, aportando datos y dimensiones no conocidas tanto en la historia. Así que el libro es una gran aportación a la vida de José Celso Barbosa. Ya han transcurrido varias presentaciones desde el día 19 de marzo, que fue la primera, que curiosamente era también el día de San José, el día del santo de nuestro biografiado. Y en aquella ocasión participamos y tuvimos realmente una magnífica atención y público que fue en ese día. Tuvimos la oportunidad de inaugurar, como quien dice, el libro. Este libro consta de varios artículos de 14 autores que están participando y que cada uno exploró una dimensión distinta de José Celso Barbosa. En esta oportunidad tendremos un conversatorio con todos ellos. A mí me tocó investigar la parte de la genealogía, ¿verdad? Por supuesto, de José Celso Barbosa. Y tuve la oportunidad de aportar datos nuevos, desconocidos, porque la situación es que la genealogía de José Celso no se había investigado. Así que hacemos una aportación en la investigación de José Celso Barbosa, determinando y buscando, a veces con trabajo, la genealogía de él, que por la parte materna empieza en Venezuela y por la parte paterna se extiende hacia los 1700 en San Germán. Así que cuando buscamos hacia atrás, la familia Barbosa eran criollos de Puerto Rico de por lo menos hace 300 años. No eran de otro sitio. Se distinguían en los libros como pardos libres en todo momento. Así que nosotros estamos contentos de poder aportar en la historia de José Celso. Entre los datos curiosos para comenzar en esa investigación, nos dimos cuenta que Celso tiene dos fechas de nacimiento: la del acta que consta en el libro parroquial, que es en septiembre, y la de la ley número 57 que se promulgó para que se escogiera el día y se celebrara el día 27 de junio
de cada año. Así que los datos biográficos empiezan, ¿verdad?, con una polémica, porque ¿le hacemos caso al acta o le hacemos caso a la ley? Bueno, todo el mundo le hace caso a la ley y se celebra definitivamente, ¿verdad?, para no tener problemas con ese día. Pero quiero entonces la señora Rosana Mejía, que es la vicepresidenta de la sociedad, nos acompañe en este día para presentar entonces los autores que están aquí con nosotros y podamos proceder al conversatorio. Gracias. Buenas tardes. Los voy a ir presentando de allá para que la tenía Gloria primero, pero ahora llega el señor Edwin. Tenemos el señor Edwin Antonio Fragoso Rivera. Obtuvo un bachillerato en artes con concentración en educación especial y secundaria en historia de la Universidad Ana Geméndez, recinto de Cupey. Tiene una maestría doctoral en filosofía y letras con concentración en historia de América por la Universidad Interamericana Jacinto Benito. Se desempeña como maestro de estudios sociales en la escuela secundaria José Collazo Colón en Juncos. Es profesor del componente de educación general en Colombia, Central University, recinto de Cagua. En el 2014 publicó su libro El Partido Autonomista Histórico, Puro Ortodoxo, su transición al Partido Republicano Puertorriqueño, 1897-1904. Le sigue doña Gloria Tapia Río, que también fue la editora del libro, y puertorriqueña y asesora programática general. Actualmente desarrolla proyectos editoriales, es consultora histórica e investigadora de la microhistoria de los pueblos de Puerto Rico. Ha publicado en la revista Hereditas 2021 y otros artículos sobre la industria azucarera en diversas antologías. Es autora del libro La Central Lafayette, Riqueza, Desarrollo y Política en el sureste de Puerto Rico. Y le sigue César Augusto Salcedo Chirín. Sí, tiene un doctorado en Historia por la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Actualmente trabaja como profesor en el Departamento de Historia de esta misma universidad. En su agenda de investigación se cuentan temas relacionados con la salud, las enfermedades y la práctica médica en Puerto Rico. Ha publicado varios libros y un número importante de artículos en diferentes revistas académicas. También ha participado en congresos, simposios y conservatorios en Puerto Rico, en diferentes países latinoamericanos y en España. Entre sus libros se destacan Sin Delitos ni Pecados, Clero, Transgresión y Masculinidades en Puerto Rico, 1795-1857, y Las negociaciones del arte de curar, Los orígenes de la regulación de las prácticas sanitarias en Puerto Rico, 1816 a 1846, ambos publicados en el 2016. Y seguimos con el señor José Apolo Figueroa. Departamento de Educación de Puerto Rico en las escuelas superiores José Pablo Morales, Adelán Rolón, Fuentes de Toalta y en la Escuela Superior Vocacional William Rivera Betancourt de Canóvanas. Es catedrático adjunto de Historia y Humanidades de la Universidad de Turabo. Tiene un proceso de publicación en el libro Un jíbaro por rebeldía esperanzadora. Ramón Colón Torres, agrónomo y cooperativista visionario. Y le sigue el señor Michael S. Reyes y Álvarez.
Estudió en varios colegios en Atillo, hasta culminar la escuela superior en su Arecibo natal. Es que mucha de mi ascendencia es de Atillo. Prosiguió estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y finalizó su bachillerato en educación secundaria con especialización en historia en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Arecibo. Completó su maestría en currículo y enseñanza en historia por la Caribbean University en Bayamón. Es maestro de historia del Departamento de Educación en la Escuela Superior Liliana de Gracia en Vega Alta. Actualmente es estudiante del programa doctoral de Historia Cultural de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y tenemos a doña Leida. Leida J. Santiago Rodríguez tiene una maestría en literatura comparada en la Universidad de Puerto Rico y estudios mediáticos en la Universidad del Estado de New Jersey. Publicó el poemario Las Cosas en 1995, por el cual recibió reconocimiento del Instituto de Literatura Puertorriqueña. Ha publicado otros poemas en revistas y antologías tales como Revista Mairena, 1989, Antología de Mujeres Puertorriqueñas, 1985, Poesía Antología de la Sospecha, 1978, y Poemario de la Mujer Puertorriqueña, 1976. Ha investigado la obra de Marigloria Palma, sobre la que escribió su ensayo La presencia de la ciudad en la poética de Marigloria Palma, 2017. Publicó en el 2022 el poemario Residencias. Y por último, a la doctora que nadie conoce, la señora Norma Feriberti Arcebol, que es doctora en medicina con especialidad en medicina interna. Ejerce la práctica privada en la ciudad de Bayamón, presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía desde 2009 hasta el presente. Vamos a usarlo. Investiga la genealogía familiar e historia desde hace 17 años, principalmente los pueblos de Comerío, Bayamón, Sidra, Coamo, Mayagüez, San Germán y Yauco. Y temas como la fundación de Sabana de Palmas, la demolición de los gatos en Puerto Rico, siglo XVII al XVIII, las emigraciones de Islas Canarias y las variables Andalucía y Córcega, entre otros. Conferenciante del Simposio y Congresos de Genealogía en el Caribe y Tenerife en Islas Canarias. Y ante ustedes, nuestros escritores. Un aplauso a ti. Muy agradecido por esa gran obra. Y ahora entonces empezaríamos cada quien a hablar de su escrito. En el caso de Norma, que empezó a hablar de la genealogía, el de ella se titula La genealogía de José Celso Barbosa Alcalá, variaciones, enigmas y aclaraciones. Si quieres empezar. Aquí. Bueno, yo empecé un poquito, voy a ser un poquito reservada. Eso es no usual en mí, porque quiero que compren el libro, porque quiero que vean el libro, definitivamente. La genealogía de Celso Barbosa son datos nuevos en la historia de Puerto Rico, una aportación, porque realmente no habían estudiado. Lo importante es que hay curiosidades dentro de la genealogía. Él empezó, ¿verdad?, con la controversia de las fechas de nacimiento que se dieron, porque las actas dicen una fecha definitivamente que es septiembre y bautizado en noviembre de 1857, y entonces la ley precisamente número 57 que otorga el 27 de julio. Pero eso, como sabemos, es ley y tenemos que cumplirla, ¿verdad? Pues no vamos a argumentar realmente sobre ese hecho, pero los papeles están aquí, están ahí. Una de las cosas curiosas también es que cuando estudiamos a Celso, al él estar fuera de Puerto Rico, fuera de la diócesis, ¿verdad?, de Puerto Rico, él, al regresar de estudiar, tuvo que solicitar una probanza de soltería, que eso se reserva usualmente para los
extranjeros que llegan a Puerto Rico, que tienen que probar que son solteros y que no tienen votos religiosos, que no fuera cura o monja en algún sitio y entonces se quisiera casar en Puerto Rico. Pero al él ser puertorriqueño nativo y el estar varios años fuera, él tuvo que acogerse a la norma y disciplina de hacer una probanza de soltería y encontramos ese documento que aporta a la historia de él. También él hizo testamento. El testamento, Gloria me lo facilitó para que lo incluyera también en la historia de él. Es bien importante porque él apela al amor familiar. Una de las cosas que él hace hincapié es que la familia se mantenga unida y que no se separe. Una de las enseñanzas, ¿verdad?, que él dejó para la familia. Dentro de la aportación también en la historia, unos datitos sobre la parte materna. La madre de José Celso, aunque nació en Puerto Rico, ella vino en la barriguita de su mamá desde Venezuela. Así que nació en Puerto Rico a los 3 o 4 meses de ella llegar, que se llamaba María Eugenia, junto con su otra hija que se llamaba Lucía, que también forma una parte importante en la educación de José Celso y es la persona que lo acompaña cuando él está en el seminario y en esa parte lo apoyó en todos sus estudios. Definitivamente él tuvo un apoyo familiar y un estímulo para echar para adelante, aparte que entiendo que tenía un intelecto, ¿verdad?, un IQ, como se dice ahora, altísimo, porque para envolverse en tanta cosa y aportar en tantas distintas materias, definitivamente era una lumbrera. Por lo menos yo así lo veo. De los datos que tenemos de la parte materna, pues realmente después de la madre no tenemos más nada, no hemos podido conseguir en Venezuela. Eso se tendría que uno dedicar a buscar en Venezuela para saber un poquito más de lo que la información familiar. Así que esa parte queda trunca. Por la parte que nos sorprendió realmente, porque había muchas personas que decían que la parte paterna, los Barbosa, definitivamente no eran de Puerto Rico. Bueno, los Barbosas que llegaron desde el siglo XVI o eran de España o eran de Portugal. Definitivamente son los dos orígenes. No sabemos cuál de él, a menos que se hagan estudios de DNA particulares de la familia y entonces apunten hacia uno y hacia otro para poder entonces especificar. Pero sí encontramos datos de la familia, de su padre, la compra de una casa que se realiza el padre en el pueblo de Bayamón, otra casita también que compran en el pueblo de Bayamón, de sus abuelos que participaron en los ayuntamientos como parte empleado, ¿verdad?, del gobierno, y sus bisabuelos que participaron en las milicias urbanas que están, ¿verdad?, participando, y los encontramos en Bayamón o Guaynabo. Y una particularidad es que cuando llegamos a esa época de los 1700, las familiares de Barbosa ya se han trasladado de San Germán, sus orígenes, a esta área, pero con la particularidad que los pueblos donde ellos están todavía no están fundados en esa época. Toa Baja, Toa Alta, Guaynabo y Bayamón no están fundados. Así que uno tiene que estar buscando
en todas esas parroquias antiguas para encontrar la data, que no es fácil. Como todos saben, en Puerto Rico los libros parroquiales han perecido ante las inclemencias del tiempo, las plagas y la ignorancia humana, porque a veces han sido descartados los libros porque están feos. Yo espero, estoy contenta de la investigación. Si acaso alguno quiere impulsar en la genealogía, pues ya tiene un escrito, una base para continuar. Muchas gracias. Ok, tenemos entonces a doña Leida con José Celso Barbosa, carácter y personalidad. Saludos. Bueno, yo empecé a conocer a José Celso Barbosa, su obra, a través del libro Un hombre de pueblo, que es un libro que mandó a hacer su hija doña Pilar, y que yo diría que es una base importante para conocer detalles de la vida en general. Muchos de la información familiar, principalmente quiénes eran los padres, etcétera, se encuentra en ese libro. A partir de algunos datos de ese libro fundamental, me llevo más allá a buscar otras publicaciones de la época, bien importante, porque creo que es uno de los pocos libros que se ha escrito, aparte de una tesis que se publicó durante el periodo en que nosotros estuvimos investigando para poder escribir, de una estudiante de la Universidad de la Interamericana. Sí. Pero trabajo de investigación como el que tuvimos que hacer, ¿verdad?, sobre todo para poder escribir sobre la personalidad y sobre el carácter de un individuo que vivió entre siglos, ¿verdad? No es lo mismo que escribir sobre el carácter y la personalidad de Norma o de Edwin o de José, ¿verdad? Hay familiaridad y uno puede compartir y empezar a conocer y descubrir y entrevistar gente, pero en este caso tuvimos que valernos de periódicos, de escritos de otras personalidades, cartas, documentos oficiales, ya que José Celso Barbosa, además de médico, pues fue miembro de la legislatura, fue periodista. En esa época, como que la gente que estaba involucrada en la vida cultural, social y política eran escritores, periodistas. O sea, ellos redactaban páginas enteras. Si vamos aquí a Puerto Rico a recordar lo que era el periódico El Mundo, ¿verdad?, que era una cosa enorme, una sábana, pues yo me quedo de maravillada cuando yo empecé a descubrir periódicos y eran páginas completas y continuación. O sea que la verdad que es admirable. También tuve que incursionar en algunas de las teorías de los psiquiatras, de fundadores, ¿verdad?, de la psiquiatría y de las psicologías modernas, para poder argumentar algunas teorías. En principio, pues lo que hice fue dar información, poner ahí información y títulos, ¿verdad?, de artículos o de libros que sirvieran de guía para que las personas que lean lo que yo escribí llegaran a sus propias conclusiones sobre Barbosa, como digo, por opiniones de otras personas, de otros colegas, compañeros médicos, compañeros de política. Así que mi artículo está escrito sobre esa realidad inmaterial, ¿verdad?, que es la personalidad y el carácter, que son unos bienes inmateriales, pero que son fundamentales, porque eso mismo fue lo que lo condujo a él a ser quien fue. Fue una persona muy diversa en
términos de la obra que dejó plantada, que ha sido ejemplo para hasta hoy, hasta nuestras generaciones y las futuras, ahora con este trabajo para generaciones futuras, porque la escasa información, como les digo, pues no nos dejaba alternativa. Así que ahora yo entiendo que este libro es un paso en esa investigación de José Celso Barbosa, porque en el proceso también todos hemos descubierto otros documentos y hechos que no están plantados en este libro, no han quedado evidenciados, o sea que es motivo para continuar investigando y escribiendo. El otro artículo en el que yo figuro como coautora es con la doctora Gloria Tapia. Ahí compartimos el tema de José Celso Barbosa, que llegó a Nueva York y después se trasladó a estudiar medicina a Michigan. Yo voy a dejar ese tema para que Gloria lo toque en su totalidad. Y quiero hacer la salvedad de que le agradezco a ella como editora, que me facilitó muchísimo material a través del que yo pude investigar, porque como conocedora y editora pues pudo proveer el material, otro que yo conseguí aquí en el Archivo General y en la Biblioteca del Congreso, etc. Pero pues esa es mi participación. Cualquier pregunta, pues me imagino que es al final. Gracias. Es un conversatorio, si quieren hacer alguna pregunta o hacer un comentario en confianza. El artículo que ella indicó se llama Barbosa en su contexto universitario, desafíos y oportunidades en Nueva York y Michigan, 1875-1880. Yo quiero decir que tú lo que hiciste fue un análisis realmente a través de otras miradas, y eso, a través de otras miradas, y eso es bien difícil, bien trabajoso, pero a la misma vez coinciden en las publicaciones que tú leíste, se van ratificando unos datos y unas particularidades de su personalidad, que entonces tú llegas a unas conclusiones muy certeras. Ya no lo quiere decir, pero yo lo voy a decir. Después que escribió el texto, me dice: Gloria, yo no estoy segura si yo hice un análisis adecuado del carácter y la personalidad de Barbosa, porque yo no soy psicóloga. Y le dije: pues perfecto, llévalo a un psiquiatra que es amigo nuestro, que es raro que no está aquí hoy, pero siempre nos acompaña en nuestras presentaciones. Le llevó ese ensayo a al amigo psiquiatra, que es el doctor Saavedra. De hecho, nos prestó parte de la colección de documentos que él consiguió del doctor Barbosa. Y Saavedra le dijo: tienes el mejor análisis que se ha hecho sobre la personalidad del doctor Barbosa. Está muy bien y están muy bien utilizadas las teorías que tú usaste, de modo que nos fuimos bien seguros de que lo que ella está diciendo allí realmente así fue Barbosa, así mismo. Así que tienen que leerlo para que vean las conclusiones a las que Leida llegó, discúlpame. Muy bien. Está ratificado. Muy bien. Perfecto. Pues tenemos aquí al joven Michael, que nos va a hablar del joven José Celso Barbosa y el Colegio Seminario Conciliar de San Ildefonso. Buenas tardes a todos. Pues a mí me tocó explorar esta fase de Barbosa en donde él tuvo que estudiar en el Seminario Conciliar. En un momento estuvo el Centro de Estudios Avanzados también. Y muchas veces pues se menciona que estudió allí y ya, pero no llegamos a encontrar como que un artículo que tocara específicamente cómo fue su tiempo allí.
porque Barbosa estuvo 5 años estudiando en el seminario conciliar, que ciertamente 5 años es mucho tiempo, y más para un joven que entra a los 13 años allí y tiene que pasar lo que tenía que pasar con unos profesores posiblemente intransigentes, porque el seminario conciliar estaba bajo la administración y supervisión de la Orden de la Compañía de Jesús. Y pudimos encontrar en el archivo de la Arquidiócesis de San Juan muchos documentos sobre el seminario conciliar. Entre algunas de las cosas que llegamos a encontrar fueron los cuadros sinópticos, que era el listado de todas las clases que les tocaba por año y los profesores que le iban a dar clases durante ese año, que me llamó mucho la atención que le tocaba 5 clases un año, y esas 5 clases se las daba un solo profesor, que era sacerdote jesuita, que algo impresionante, porque se trataban de clases bien distintas, porque el mismo profesor te daba español, bueno, castellano, vamos a hablar propio, te daba castellano, te daba griego, te daba latín, que un solo profesor que te dé esas 3 clases de por sí es impresionante, que da testimonio de la preparación de estos sacerdotes para poder impartir clases. Que lo que también estuvimos tratando de encontrar, que no logramos, fue ver si en algún momento dado hubo problemas con Barbosa de conducta, si hubo algún tipo de castigo. No encontramos documentación sobre actas disciplinarias con los estudiantes y demás, pero no descartamos el que todos los estudiantes eran unos angelitos, porque ciertamente los que somos maestros, profesores, sabemos que un grupo de estudiantes perfecto nunca ha existido y nunca existirá. Eso no existe. Es la realidad. Y cada año son más difíciles. Eso es así. Pero que sí sabemos que había reglamentos y disciplinas, porque el seminario contaba con un prefecto de disciplina. Incluso cuando comenzó el seminario, pues el rector llegó a comentar que a los estudiantes lo que les falta es encarrilarlos bien. Y estoy parafraseando, ¿verdad? Aparte de eso, también llegamos a encontrar el certificado, llamémosle diploma, de Barbosa, que incluía el grado con el cual se graduó del seminario conciliar, porque en el seminario los estudiantes estaban allí 5 años y se graduaban con un bachiller, bien distinto a nuestros tiempos hoy en día, que porque los estudiantes entraban a los 10, 11, 12, 13 años y ya 5 años más tarde tenían bachilleratos, antes de entrar a los 20, que era bien distinto. En particular las calificaciones que algunas llegamos a encontrar, que no son las que nosotros estamos familiarizados hoy en día de A, B, C, D y F, porque eran calificaciones de promedio, notablemente aprovechado y así por ese estilo. Que tengo que admitir que agradezco a la profesora Tapia por involucrarme en este proyecto, en particular porque es la primera publicación de la cual yo participo y es mi primer artículo publicado en conjunto con otros historiadores de gran calibre, que yo reconozco que no soy un doctor en todo esto, pero que agradezco también a los compañeros que me dieron la mano durante toda la investigación, que me proveyeron material, que me ayudaron incluso a interpretar alguna de la documentación que pudimos examinar, que ciertamente es una mirada distinta a todo este proyecto en general. Cada uno de estos compañeros ha aportado algo distinto a lo que tradicionalmente se ha hecho sobre una figura como el doctor Barbosa. Así que
agradezco esta oportunidad y eso es todo lo que voy a decir sobre mi artículo para que aprovechen y lo lean completo. Quiero decir algo, maestro. Los estudios aquí, siendo una provincia española, son a imagen y semejanza de la madre patria. Los profesores de castellano, ¿verdad? Cuando tú estudias en España, hasta recientemente, se estudiaba una clase conjuntamente que era lingüística. Y en la lingüística se estudiaban las raíces de las palabras y por lo tanto el griego y el latín iban en un complemento solamente. Definitivamente las clases, las notas A, B y C son un sistema americano, eso no es del sistema español. Y las clases del 1, algunos está colgado, pero hasta el 10, del 7 para adelante que uno pasa, lo reconozco porque yo estudié en España y terminé mi bachillerato en España, y entonces cuando uno sacaba un notable, pues era buenísimo. Definitivamente en los estudios allá y en esta época eran bien fuertes, porque no es los exámenes de los tipos de ahora, es un examen de desarrollo, de conocimiento pleno de las clases que se estaban dando. Sí, ya hizo la escuela superior y la universidad allá. No sé. Ya, pues entonces tenemos a don José Antonio Colón, que nos habla del asunto del doctor José Celso Barbosa en el ahorro colectivo. Eso parece un barco. Buenas tardes. El tema mío de Barbosa trata de, como bien dijo la compañera, el asunto del ahorro colectivo. El ahorro colectivo era una cooperativa que se abrió para los obreros, pero mi tema no es de Barbosa el cooperativista, mi tema es de el asunto que ocurrió con el cierre o la liquidación del ahorro colectivo y las inuencias y insultos que comenzaron a salir en el periódico La Correspondencia, entre otros, reclamándole a José Celso Barbosa el haber tenido algún tipo de culpa o inculcarlo inclusive de cuestiones éticas, de robo sobre el dinero del ahorro colectivo, el mal manejo del ahorro colectivo. Primero quiero recalcar que, ¿verdad? Gloria me invita al proyecto porque ella fue mi directora de tesis doctoral y ella pues conoce que el proceso que está en el libro de Ramón Colón Torres, pues hay un capítulo que trata del cooperativismo, porque Ramón Colón Torres estuvo envuelto, y en eso pues hay que tocar a José Celso Barbosa. En mi tesis hay una parte que existe que toca brevemente José Celso Barbosa, el cooperativista, pero Gloria pues me da, como nos dio a todos, ¿verdad?, libertad de nosotros exponer nuestro artículo. Y yo decidí, pues, con los documentos que fui encontrando con la ayuda de compañeros y Gloria de la Biblioteca del Congreso, pues decidí irme a investigar sobre esta situación donde a Barbosa le estaban cuestionando su carácter, que ahí vemos la parte de la compañera, ¿verdad? Y entonces me encontré que yo no tenía que hablar nada del cooperativismo porque eso estaba estipulado, que lo que tenía que dejar era hablar a Barbosa. Y lo dejé hablar en el sentido de cómo él le contestaba, primero el tiempo que estuvo en silencio con los artículos denigrando su honra, denigrando su moral, su ética, hasta que él decide contestar en los periódicos y cómo diferentes periódicos como El Diario, La Correspondencia, entre otros periódicos, pues
comenzaban a denigrar la figura de Barbosa y cómo Barbosa empieza a defenderse y a estipular la situación del asunto del ahorro colectivo, a tal punto de que Barbosa expone con una humildad de que él no fue, que la idea del ahorro colectivo no fue una idea de él, que él no fue el creador del ahorro colectivo, que fue un obrero, Miguel Casado, que escribe en el periódico sobre la idea. Esto ha traído un poquito de roncha a algunas personas que han escrito sobre el cooperativismo y han puesto que Barbosa fue el de la idea y el fundador del ahorro colectivo, y yo me encuentro que, no lo digo yo, lo dice Barbosa. Barbosa mismo habla. En mi artículo yo lo que hago es dejar que Barbosa hable, que Barbosa conteste, que Barbosa le diga al lector el proceso del ahorro colectivo, pero también que defienda, ¿verdad?, su honra, cómo él se defiende cuando acusan de su negritud, que lo acusan de su inmoralidad, pero sobre todo también, ¿verdad?, en el artículo la figura de Rossi con Barbosa, que es una figura muy importante también en ese proceso, y finalmente, ¿verdad?, toda esta contestataria entre Barbosa y los periódicos, y la parte, ¿verdad?, una de las partes importantes que los historiadores todos tenemos la elegancia de dejar unos caminos abiertos para futuras investigaciones o historiadores que quieran seguir sobre esto, que Barbosa luchó, como así luchó, que Gloria le va a decir, por el Ateneo, luchó porque el ahorro colectivo siguiera. Él hipotecó su casa para darle respiro financiero al ahorro colectivo, pero el ahorro colectivo no sirvió. El ahorro colectivo era una cooperativa de obreros. Al final, pues hay una de las cosas importantes que nos encontramos, que Barbosa fue uno de los que, al final, cuando se liquida el ahorro colectivo y él sale de todo eso, es uno de los que pone el dinero para abrir una caja de ahorros en San Juan que se va a llamar el Banco Popular. Él fue uno de los primeros que pone el dinero con Rossi para abrir una caja de ahorros que luego se llama el Banco Popular de Puerto Rico. Y ahí los dejo para que ustedes entonces continúen con la lectura del asunto del ahorro colectivo. Muy interesante. Bien. Aplausos aquí. Acabo de hacer una pregunta. ¿Qué es la pregunta? Pregunta, comentarios. Sí, no, era un tema que el historiador en su ponencia disipó trajo mucha luz a la figura de Barbosa, porque cuando tú eres estudiante o lector, sin haber obviamente estado concebido este libro, pues tú te das cuenta de que la figura de Barbosa, pese a las adversidades que tuvo esa primera parte de ese siglo y su vida en general, pues era un individuo que podríamos llamarlo un gran triunfador, un gran visionario, una persona con una mente con mucha luz. Y entonces uno desconoce que detrás de esa apreciación hay una gran cultura en cuanto a su educación, que fue un privilegiado, porque tener una educación como la que tuvo en ese momento, pues es una educación que solamente privilegiados, no solo en Puerto Rico, en nuestra isla, en cualquier otra parte del mundo, la hubiese tenido. Y él entonces, ahora eso pues aclara en mí el por qué, aparte de su gran inteligencia natural, ¿verdad?, ese tipo que trajo con su de natura, pero fue vaqueado por una instrucción privilegiada. Y ahí quien lo guió en ese camino para su educación fue la tía Lucía, esa niña que llegó con la señora preñada de Venezuela, con Carmen en el vientre, ¿verdad?, que es la madre de Celso. Pero esa tía Lucía fue un personaje fuerte, bien importante, y vemos su desarrollo a través de la vida de él, y eso más adelante
Bueno, hoy no lo hemos discutido tanto hoy, ¿verdad? Los aspectos familiares, pero son bien definitorios. Su padre, su madre, su tía, el entorno familiar fundamental. Y eso lo hemos descubierto a través de todas estas investigaciones. Leida, a mí me está dando la impresión, y digo impresión porque no tengo, ¿verdad? No hay manera de tú decir esto es así, pero me da la impresión de que Barbosa, por lo que estoy oyendo de cada uno de ustedes, fue un individuo que vivió al margen de esa negritud. Y yo creo que eso es lo más grande que lo hace, porque este individuo parece que, había tanta luz en ese cerebro que él vivía, esta cuestión de estos conceptos, ¿verdad? De si eres pobre, si eres rico, si eres negro, si eres esto, si lo otro. Lo padeció. Pero tuvo ese apoyo tan grande y era tan dirigido el deseo de estudiar y de superarse, y su familia, como Norma mencionó, su papá era una persona bien conocida y querida, una familia querida, que había aportado en las milicias. El bisabuelo, después su padre era constructor de chimeneas y le llamaban artesanos, pero era lo más grande que había, y lo llamaban de las haciendas para que realizara ese tipo de trabajo, que era muy especializado. Había que ser conocedor, ¿verdad?, de esos trabajos, y dicen que era una cosa de excelencia. La tía Lucía era una mujer emprendedora, y la madre, más que la influencia de doña Carmen, yo diría, todos coincidimos en que fue Lucía, porque Lucía era una mujer emprendedora, de que a pesar de que no son una gente adinerada, pero se procuran unas comodidades gracias al trabajo y a los esfuerzos, y a la comunidad que los respalda, ¿verdad? Yo voy a dejar que los demás sigan hablando, añadir una cosita. El papá de Hermógenes, pero el papá, el abuelo, el miliciano, él había, y que trabajaba, era colector en el ayuntamiento, él había participado apagando un levantamiento en una de las haciendas, y él acudió y con su forma de hablar ahogó el levantamiento, y fue merecedor de una medalla, una cruz de mérito, a pesar de que no está mencionado el nombre en los documentos, pero el documento dice y otros más. Bien. Así que acogemos y bienvenido ese otro más, porque José María definitivamente cayó en él. Y a partir de ese suceso, la familia fue bien estimada en el área de Bayamón y donde vivían. O sea que, aparte de que eran trabajadores y se esforzaban por adquirir conocimiento, había una estimación general de toda la familia en agradecimiento a ese suceso. Hay un elemento importante que tragando su personalidad y su tacha y todo lo demás, y él dice en un momento dado, y lo puede leer ahí, y me estuvo muy curioso con la cuestión que usted habla de la negritud, que él dice: la única mancha que tengo es el pigmento de mi piel. Porque en un momento dado lo puede ver ahí, ¿verdad? Completa la cita, pero me estuvo curioso porque a él lo están acusando de un elemento, ¿verdad?, de que está manchado,
y él mismo dice que la única mancha que él tiene es el pigmento de su piel. Y me estuvo curioso, lo dejé ahí porque ya es otro tema, ¿verdad? Cómo él visualizaba su negritud y cómo él la aceptaba, porque decir la única mancha que yo tengo es el pigmento de mi piel, pues como que es algo fuerte. Así que pues es algo interesante, hay mucho más que conocerle Barbosa. Bien. Pues vamos a seguir con don César. José Celso Barbosa de Alcalá, su práctica médica en la época española, 1880-1898. Hola, buenas tardes. Bueno, yo siempre digo que estoy muy agradecido que la doctora Tapia me haya invitado también a participar en este proyecto. Yo no hago historia de Barbosa, yo lo que hago es historia de la práctica médica. Así que a mí me invitan al proyecto para que viera al Barbosa médico, y me costó mucho. Yo le dije a Gloria que de las investigaciones que yo he hecho, esta fue la más difícil, porque la documentación para acceder a la práctica médica estaba complicada con Barbosa, pero ¿verdad? Con estrategias de investigador uno logra construir una narrativa. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos, leemos lo que dicen, no, que Barbosa era un médico que se dedicaba a atender a los pobres. Otros autores dicen que fue el primer puertorriqueño que se graduó de médico en una universidad de Estados Unidos. Entonces, a partir de esas evidencias, yo comencé a estudiar cómo se ejercía la medicina en Puerto Rico en el último cuarto del siglo XIX, porque él llega a Puerto Rico a finales de 1880. Entonces lo que descubrí fundamentalmente es que Barbosa viene a ser médico en una ciudad en donde la medicina estaba intentando reglamentarse, dejar fuera a los curiosos. Así que para ejercer la medicina había que recibir una autorización del municipio, tenía que pagar unos impuestos por el municipio. Bueno, entonces descubrimos que cuando Barbosa llega aquí, ya yo he identificado 12 médicos puertorriqueños que se graduaron en universidades de Estados Unidos antes que Barbosa, así que él no fue el primero. Y descubrí también que como San Juan tenía muy pocos médicos, cuando Barbosa llega es el médico 20 de la ciudad, y ¿verdad? Esos 40 y pico de mil de personas de la ciudad era muy complicado, así que cuando daban la autorización para ejercer la medicina, le decían que tenían que obligatoriamente atender a los pobres. Así que entonces Barbosa pone los jueves de 1 a 3 y los sábados de 1 a 3 para atender a lo que llamaban los pobres de solemnidad, porque el San Juan estaba dividido en 4 distritos y en cada distrito había, ¿verdad?, un censo por calle, por casa, y te clasificaban si eras pobre de solemnidad o tenías bienes, que era como decían. Así que se sabía quiénes eran los pobres de solemnidad que iban a ir a buscar la ayuda médica, pero el resto tenía que pagar. Entonces cuando Barbosa llega, ha cambiado la ley en el reino que regula la cuestión de la práctica médica. Así que si estudiabas en una universidad fuera del Reino de España, cuando llegabas al reino tenías que hacer un examen en una universidad del reino. Y cuando Barbosa llega a San Juan, pues no teníamos universidad, así que él, por no hacer ese examen, no podía ser contratado para ningún servicio por el municipio, así que solamente tenía que trabajar como médico privado. Y lo hizo muy bien, porque en aquella época la gente decía todo en el periódico, así que cuando tu familia se enfermaba, entonces tú decías en el periódico que el médico fulano de tal estaba atendiendo a tu familia. Era el chat de la y es interesante porque cuando se morían los pacientes, los familiares de todas maneras decían que se murió, pero que el doctor Barbosa había hecho todo el esfuerzo, así que se había muerto porque Dios lo había exigido, pero que él como médico había... Así que lo que vemos es a un médico dedicado a su trabajo.
Entonces, la cuestión de que él no había hecho el examen en una universidad del reino se va a terminar. Bueno, los otros puertorriqueños que estaban en Estados Unidos iban a España, hacían el examen. Desconozco por qué Barbosa no fue como fueron los otros a universidad, así que él va a aprovechar que el Ateneo de Puerto Rico en 1888 comenzaron unas clases, ¿verdad? Un instituto de educación secundaria, así los muchachos estudiaban las clases de medicina y en el mes de julio venían profesores de la Universidad de La Habana y le hacían el examen. Así que se suponía que 4 años iban estudiando y iban a terminar ser médicos, pero dieron oportunidad también para que quien hubiera estudiado medicina pudiera hacer el examen. Así que Barbosa, ¿verdad?, aconsejado por otra persona, le dicen que aprovecha y él aprovecha. Y entonces él hace las 24 preguntas, porque era una pregunta por cada materia que se estudiaba para ser médico, y él hace el examen y recibe reconocimiento de lo bien que lo hizo. Y la documentación del doctor Saavedra a mí me ayudó mucho, porque ahí está, hay un documento por cada materia que presentó y la nota que sacó. Entonces eso le va a facilitar a Barbosa que pueda ser contratado por el Estado. Así que a partir del mismo año 90 lo contratan para que sea profesor de los estudiantes que están estudiando medicina. Y ahí descubrimos algo maravilloso, que en 1893 se creó una cátedra de parteras, porque en Puerto Rico había un problema muy alto de mortalidad infantil y de mortalidad de las mamás. Entonces lo que se decía es que las mujeres que atendían los partos no sabían nada. Así que se creó una cátedra y en el segundo año Barbosa terminó trabajando también con este grupo de mujeres. Y entonces encontramos a un Barbosa dedicado a su medicina antes de ser político, porque después que se mete a político ya la medicina queda en otro lugar. Pero en esta época que yo estoy estudiando está dedicado. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención era que los médicos tenían que cada 6 meses pagar un impuesto por ejercer la medicina en San Juan. Y Pedro Roy me ayudó a encontrar la documentación donde se recogía el pago de los impuestos, y el único médico que paga los impuestos era Barbosa. Así que yo pienso que eso cuadra con la personalidad que Neida estaba comentando, un hombre recto, claro, y entonces por ahí podemos acercarnos a un profesional que hizo bien su trabajo. Gloria, te voy a dar la final porque tú eres el que vas a hablar. Ok. Podemos al señor Tragoso. José Celso Barbosa en el canal de Legislación Social en el Consejo Ejecutivo y en el Senado, 1900-1921. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por permitirme estar aquí en unión a este equipo de académicos al cual me integré casi al segundo año, por ahí más o menos, por invitación de Pedro Roy, que fue el que me dio a conocer del proyecto, y Gloria pues me aceptó, ¿verdad? También me adoptó, Ivor también, ambos me adoptaron, así que agradecido. Pues bien, hablando de cambios, como digo ahorita en mi escrito, ¿verdad? José Celso Barbosa y Alcalá, Legislación Social en el Consejo Ejecutivo y en el Senado, de 1900 a 1917 y de 1917 al 21, que es cuando Barbosa muere. Como señala el amigo César, Barbosa incursiona en la política a un cierto nivel, porque cuando entra el Partido Autonomista ejercía la medicina, pero como tú señalas, no estaba tan envuelto en el aspecto político partidista. Ahora, una vez se inmerse en ese aspecto, examinar la labor política de Barbosa es muy interesante, porque quizás lo que conocemos es el Barbosa político anexionista y lo que escuchamos por él, ¿verdad? Pero fue mucho más que eso.
partiendo de la premisa, releyendo mi libro, me he escrito ayer, descubrí que en 1904 presenta legislación en el Consejo Ejecutivo para a las parteras, a los enfermeros y a los médicos en Puerto Rico. O sea, en el Consejo Ejecutivo ya se comienza a presentar legislación para hacerlo, vamos a decir, ¿verdad?, formal, legal. Así que en ese aspecto de la medicina, no solamente la medicina, en la educación, en la obra social, Barbosa, que no sé quién me lo comentó, como Pedro, se impresiona que Barbosa, comúnmente uno dice, pues perteneció a las comisiones de salud, tanto en el Consejo Ejecutivo como en el Senado. Sin embargo, en los documentos que más aparece su firma, es uno que se llama Comité de Aprobación, de Financiamiento y Aprobación, o sea, que hay que tener que ver con presupuestos, ¿verdad? Así que cuando los municipios solicitaban préstamos para construcción de obra pública, carreteras, pasamos por ese comité. Y en muchos documentos, casi siempre, ese comité era compuesto de 3 miembros del Consejo Ejecutivo. Y Barbosa era uno de ellos. Tendría que revisar bien el documento, pero hay uno en particular que solamente firma, que aparece su firma solamente, o sea, como una legislación que se aprueba, o sea, un proyecto que se aprueba y aparece su firma. No sé si soy yo el micrófono. El micrófono. Ahora, pues, bueno, ¿dónde estamos? Pues es interesante, ¿no?, ver esta figura que desde el aspecto político partidista parece una cosa. Sin embargo, cuando la analizamos, y le agradezco a Gloria que me haya sugerido trabajar esa legislación social, vemos que fue mucho más allá, ¿verdad?, en términos de su rol como legislador. Y en el Senado ni se diga, en el Senado trabaja bastante legislación a favor de escuelas, de hospitales, de centros de lo que llamaremos centros de asistencia social, ¿verdad?, de las entidades sin fines de lucro, veterinaria. O sea, de verdad, una legislación abundante, aún ya lamentablemente en el Senado, pues enferma, siendo senadora enferma ya para 1921, pero aún así no dejó de trabajar por el bien de Puerto Rico. Así que es una figura, como han dicho los compañeros, muy prominente. Este trabajo me parece a mí, ¿verdad?, no es porque nosotros estemos en él, pero proyecta este prócer que no queremos, como dirían por en el lenguaje coloquial, lavarle la cara, sino presentarle la verdadera imagen de quién fue esta persona, como se puede hacer con cualquier otro prócer o prócer puertorriqueño, ¿verdad? Así que me parece, y las puertas están abiertas al estudio. O sea, la legislación social de Barbosa, como el mismo Pedro me dice, yo examiné aproximadamente aquí en el Archivo General del Consejo Ejecutivo hay unas 300 cajas aproximadamente, quizás un poquito menos. Yo examiné 45, o sea que todavía hay material para examinar. En el Senado, pues tuve la oportunidad de ver todas las actas desde 1917 al 21, por lo menos las que él participó, ¿verdad? Pero en el Consejo Ejecutivo hay telas para cortar y espero coger vacaciones ahora de verano de maestro para hacer una visita para acá. Así que, dudita, pues estoy a la orden. Pero como dijo Michael, no decir mucho para que lean el libro. Y por último, la más importante, editora y escritora de varios de los artículos. La jefa. Doña Gloria. Ella escribió, además de la introducción para recordar lo que otros olvidan, con el trabajo que hizo con ella, Barbosa en su contexto, ay, qué malo está esto, Barbosa en su contexto universitario, desafíos y oportunidades en Nueva York y Michigan, y ella hizo su escrito, Nuevas Visiones, José Celso Barbosa y Alcalá, el ateneísta. Ante ustedes, doña Gloria. Gracias. Tienes toda la tarde, Marta. Sí, bueno, voy a tratar de dividir mi comentario de una manera justa. Muchas de las dudas que ustedes tienen se pueden disipar, como dice Edwin y como
dice Michael, hay que leer el libro para que puedan anticiparlas formalmente. Los compañeros, quiero excusar los compañeros Daniel Espósito, Aaron Ramos, Mario Ramos, Pedro Roy y la compañera Elce Sayas también participaron en este proyecto, pero no pudieron llegar. Una vive en Cabo Rojo, otro está en Sidra, se le hace difícil, y esta es la 8ª presentación que nosotros hacemos de este libro. Para terminar en mayo, sí, nos faltan 2 más en mayo, una en julio, y en agosto seguimos otra ronda grande también, ¿verdad? En otros lugares, porque nuestra intención con esta publicación es dar a conocer tal vez una de las figuras más, desde mi punto de vista, más incomprendidas, o una de las figuras más incomprendidas de Puerto Rico. Incomprendida por sus posiciones ideológicas, no solamente ideológico-políticas, sino ideológicas desde todo punto de vista. Barbosa tiene el problema de que la documentación está fragmentada, está perdida, está destruida, está en manos privadas, y tal vez pues por miedo, por algún factor que nosotros desconocemos, no quieren que veamos los documentos. Otros tenemos evidencia de que sí que los destruyeron. De modo que nosotros lo que estamos haciendo es abriendo la puerta para mayor investigación. Esto no se queda aquí, porque a medida que vamos haciendo las presentaciones, la gente pregunta, y de esas preguntas surgen ideas para nuevas investigaciones. Y esta presentación que se está grabando, la intención que tenemos es precisamente que aquellos estudiantes doctorando o aquellas personas que deseen hacer mayores investigaciones y no tengan ideas de investigación, agarren las posibilidades, porque créanme que hay decenas de posibilidades. Nosotros lo que hicimos aquí fue seleccionar los temas tal vez más conocidos y ese proceso cronológico de vida de él, desde que nació hasta que llegó a la adultez y a la madurez, donde exhibe 3 ideologías importantes, que es su concepto sobre la raza, su concepto ideológico-político, que precisamente ninguno de los 2 compañeros está aquí para que le hable sobre esos artículos, y su proceso legislativo, ¿verdad? Su labor como legislador o como senador. Y de hecho, Edwin hizo un comentario bien interesante, y es que él se retiró de la medicina, él se retiró del mundo cultural. Como decía la misma doña Pilar Barbosa, la política se lo tragó. La misma doña Pilar lo decía, y a papi la política se lo tragó. Pero curiosamente, ciertamente, se dedicó a la político-partidista, pero como senador, como legislador, toda la visión legislativa de él era cultural, porque aunque ustedes no lo crean, cultural, del tipo sanidad, de medio ambiente, muy preocupado por el medio ambiente también en Puerto Rico, o sea, temas sociales, temas médicos, temas culturales, y es natural, ¿verdad?, por su concepción del mundo. Por eso yo les digo que es incomprendida. En el caso que me concierne a mí, que es el del Ateneo puertorriqueño, sí yo sabía que él había sido miembro del Ateneo puertorriqueño. Estuve 3 meses visitando el Ateneo. De hecho, César en un momento dado me acompañó, porque César también consiguió información sobre él allí en el Ateneo. Y es bien curioso porque él estuvo 21 años de socio en el Ateneo puertorriqueño durante época española, y se va en el 1905 cuando la política lo absorbe, deja de ser miembro del Ateneo. Cuando usted va a las actas del Ateneo, él no habla. Es lo más interesante, él no habla. Usted en las actas no ve un pronunciamiento de Barbosa. Lo único que usted va a ver en las actas es los presentes: fulano de tal, Manuel F. Rossi, fulano, José Celso Barbosa. Pero compitió para la presidencia, compitió para la vicepresidencia, fue presidente de distintos grupos de
medicina dentro del propio Ateneo puertorriqueño, pero siempre por los hechos, no por lo que dice, sino por los resultados del proyecto que ese grupo de ateneístas plantean. Como decir ahora mismo en la Sociedad de Genealogía, determinan hacer unos proyectos y a lo mejor usted no habla, Roxana, pero a lo mejor la idea que escribió o que pronunció, usted la sigue y consigue ese producto. De modo que era un silente pero no callado. De hecho, él utilizaba ese epíteto, yo soy silente pero no callado, de modo que él hablaba por sus actos. Exacto, e influenciaba, gracias, e influenciaba. Interesante porque el momento que toma el Ateneo puertorriqueño es un momento terrible de cambio, de soberanía de España a Estados Unidos. Entonces las críticas que conocemos hoy en día, que eso es lo más que yo soy muy pasional en mis aspectos historiográficos, lo más que duele es que cuando usted oye hablar del Ateneo puertorriqueño, lo enjuician por haber querido eliminar el Ateneo puertorriqueño, y fue todo lo contrario. Yo leí toda la discusión del posible cierre del Ateneo puertorriqueño, que efectivamente Manuel F. Rossi y todos ellos querían que se cerrara porque era anacrónico, pero peor aún, digo según ellos, pero peor aún, no es que fuera anacrónico, es que había una crisis económica en el Ateneo puertorriqueño, no había dinero para pagar la renta, no había para pagarle a los empleados que tenían, y ellos optaron, pues vamos a cerrarlo. Otro dijo, no, vamos a vender las propiedades. Barbosa se opuso y Barbosa se comprometió a hacer un préstamo. De hecho, el préstamo fue de $500, pero en aquel momento $500 era una millonada, ¿verdad? Y él pagó el préstamo, él hizo el préstamo y él sacó de la situación crítica al Ateneo puertorriqueño. Y esas son las cosas que cuando nosotros historiamos, especialmente los que son estudiantes aquí, nosotros no nos podemos ir por encima, nosotros tenemos que buscar por debajo qué es lo que está ocurriendo aquí. De modo que después me entero por José o por Edwin que él fue el socio fundador del Banco Popular. Por José, ¿verdad? Por José, yo dije, ahí están las conexiones de él. Él consiguió el préstamo del Banco Popular y salieron de la situación crítica. En términos del aspecto cultural, yo postulo en el trabajo que fue la primera persona afrodescendiente en entrar al Ateneo puertorriqueño. Hasta entonces todos eran personas blancas, ricas, poderosas, profesionales, criollos de la élite de San Juan. Pero si yo les doy ahora mismo el entorno de dónde estaba Barbosa en aquel momento dado, estamos hablando de los 1880, 90, 1900, 1905, vamos a irnos mentalmente ahora mismo al viejo San Juan. Piensen donde está la alcaldía en este momento, que está la plaza de armas, al lado de la alcaldía donde está ahora mismo Wendy's. Ajá, no sé si sabe, hace tiempo que no voy al viejo San Juan, está Wendy's y está sobre Wendy's, sobre Wendy's era la casa de Barbosa, lo que es Wendy's hoy en día. En la esquina está el mesón, ese era el Ateneo puertorriqueño. Al frente donde está Marshalls era el Casino Español. De modo que para él no era ajeno el mundo cultural porque él estaba ahí al lado. Y en la esquina opuesta, que es la farmacia Puerto Rico, esa era la farmacia Guillermetti, donde todos los líderes y la gente culta, blanca, de San Juan, iban a reunirse y hacían tertulias y hacían política, y estoy hablando de autonomistas y no autonomistas porque todos confraternizaban, de modo que el mundo cultural para Barbosa no era nada ajeno. Incluso cuando ya él era un profesional, él tenía un palco en el Teatro Tapia, ¿ok? De modo que dentro de su negritud,
dentro de sus situaciones de color, él logró entrar a una sociedad blanca, y yo creo que no fue por pala, yo creo que fue por mérito propio, porque desde mi punto de vista, y con respeto de los que a lo mejor no confíen y crean en esa visión que hacemos de Barbosa, era un visionario desde mi punto de vista totalmente incomprendido, pero él no es el único de nuestra historia que es incomprendido, que quede claro. ¿Algo más? ¿Algún compañero? Yo puedo seguir hablando, pero... Bueno. Quería llegar a 1898, la guerra hispanoamericana. Lo que yo había leído antes del libro era que él se había ofrecido como médico para atender a las tropas españolas, y de hecho no sé si fue exactamente en el bombardeo del 11 de mayo de 1898 que él se ofrece a atender a las personas heridas. Como no lo he leído, le pregunto a ustedes, ¿qué han leído, qué han escrito ustedes sobre eso? ¿O han oído sobre eso? Lo que pasa, bueno, como San Juan tiene tan pocos médicos y hay tanta necesidad, entonces cada uno de los distritos, que estaba dividido en 4, tenían cuartos de socorro, tenían mecanismos de ayuda. Y él pertenecía como médico, le estaba asignado a uno de los distritos. O sea, la ayuda que se da durante el bombardeo no fue que él decidió, él previamente, o sea, lo que después va a ser la Cruz Roja, lo que posteriormente después va a ser la Cruz Roja, él está ahí, así que había un lugar a donde llevar a los heridos. Entonces cuando ocurre el bombardeo, él está fuera de la ciudad, él llega a la ciudad y va a su lugar de trabajo, y cuando llega ya hay un herido, él le amputa la pierna a alguien durante el bombardeo, que fue como el trabajo que él hizo en ese momento. Entonces, como estoy ahí, en 1898 llegaron los norteamericanos, ¿verdad? Como todos los líderes de la época se encuentran en la disyuntiva, ¿qué posición voy a asumir ante la presencia de los norteamericanos? Hay debate, él escribe por qué él prefiere la estadidad, aunque sé que hasta Muñoz Rivera creo que simpatizó. ¿Por qué prefiere la estadidad? Eso ustedes lo vieron en la búsqueda. Él dijo algo en particular porque por su experiencia en Estados Unidos, se había dicho algo sobre su experiencia en términos de que sería Estados Unidos como la gran nación democrática. Esa contestación te la pudiera dar perfectamente Aarón, y está contestada en el artículo de Aarón. Y él lo expresa muy bien. Aarón llega. Para que le contestes a Manuel, pero te voy a explicar. Es una mentalidad sumamente compleja, porque bajo España es una cosa y bajo Estados Unidos es otra. No olvides que él estudió en Estados Unidos, que él vino preparado, él vino con la visión republicana de Estados Unidos. Y él entiende que al llegar a Estados Unidos, él vivió entonces el racismo en Puerto Rico también, él vivió la esclavitud en Puerto Rico también. Pero ¿qué ocurre? Al llegar a Puerto Rico, él ve cómo una persona negra, por ejemplo, cómo una persona negra puede estudiar libremente en Estados Unidos y en Puerto Rico se le hizo tan difícil. De modo que esas ideas republicanas de gobierno, él las adoptó para su propia ideología. Mario Ramos, en el último artículo, en el penúltimo artículo del libro, explica muy bien el concepto que él tenía de patria regional. Porque él entendía que si Puerto Rico podía entrar a la nación de Estados Unidos como una república independiente, porque entendía en aquel momento dado que cada estado era una república independiente. No es como ahora que lo atan una serie de leyes federales, ¿verdad?, que incluso le impiden que los estados se separen en este momento dado, pero en aquel momento dado ellos podían verse como repúblicas independientes. Por lo menos eso es lo que postula Aarón Ramos. Curiosamente nos hace la pregunta más difícil del mundo, y no porque no queramos contestarla, es porque precisamente por eso fue que nosotros no adoptamos el tema político-partidista en Barbosa, porque como es una persona incomprendida, porque los sectores ideológicos de Puerto Rico hoy en día
Si este es independentista es malo, si este es estadista y anexionista es malo, este es traidor, este es popular es malo. Entonces ya nosotros estamos como historiadores sociales cansados de dividirnos en tribus. Nosotros hemos preferido conocer al humanista, a la persona, al papá, a la mamá, al esposo, a la tía, el hombre de cultura. Que vuelvo y repito, no es malo tomar el tema político partidista, pero en este momento, ¿por qué no se... o a Muñoz Rivera, a los populares? Ninguno de ellos pertenece exclusivamente a un partido político. Son gente de nosotros, son puertorriqueños que lucharon, vivieron, padecieron y sufrieron. Y por lo menos ese es el mensaje que nosotros hemos querido llevar en este proyecto. Pero mira qué interesante, volviendo un poquito a lo que me estás preguntando, pero vámonos a España. Cuando terminamos el libro, que estaba en imprenta, me llama un día César y me dice: ay, Gloria, si supieras que conseguí nueva información. Y le dije: César, estamos en imprenta. Pedro nos llama en crisis, ese sí que estaba en crisis. Detén las prensas que acabamos de conseguir más información de Barbosa. Y le dije: lo siento por ti, para el próximo libro. Pero para colmo, en un momento dado, yo estoy en mi biblioteca en casa buscando un libro, una fuente primaria impresa, y me encuentro que el papá de José Celso Barbosa, volviendo a la cuestión ideológica, el papá de José Celso Barbosa, Hermógenes, estaba siendo vigilado por las autoridades españolas porque entendía que pertenecía a las sociedades secretas del 1887. El papá, porque estamos hablando de que Barbosa sí perteneció a las sociedades secretas del 1887. Y Barbosa lo admite, como dice Cristóbal, que se me olvidó mencionarlo, que es otro de los articulistas. Barbosa admite su presencia en las sociedades secretas del 1887 llamada Torre del Viejo, 21 años después, o sea, bajo soberanía americana. Quiere decir que si él admitía eso bajo soberanía española, estaba liquidado, posiblemente. De modo que ese proceso de libertad o esa visión de libertad que él vivió durante esos años en Michigan lo facultó a él para entonces pensar en que la mejor opción para Puerto Rico hubiese sido la anexión con Estados Unidos. Y no me preguntes qué opinamos nosotros, porque te aseguro que no vamos a opinarte. No vamos, ¿cómo fue que nos trataron de obligar en Ponce a adjudicar, correcto, compañeros? Y no adjudicamos porque los historiadores, es otra lección, no estamos para adjudicar, estamos para investigar. Y eso se lo digo a Manuel porque yo lo conozco, es amigo mío hace mucho tiempo y tengo esa confianza. ¿Alguna? Sí, me gustaría añadir, contestarle a la pregunta ¿por qué Barbosa es anexionista? En mi aspecto personal, habiendo estudiado quizá el aspecto político partidista de Barbosa en mi tesis doctoral, es bien difícil contestarla. Ni yo me atrevería a decirle por qué, pero añadiendo lo que señala Gloria y tanto Aarón como Mar en sus escritos, es esa experiencia de ser parte de una nación, pero con autonomía. ¿Ves? Como se ve en los estados. Ser parte de una nación sin dejar de ser lo que soy. Y me parece a mí, y ya eso es una apreciación mía, ese aspecto de seguir siendo lo que soy, a pesar de ser puertorriqueño, negro, y quizás pues de un sector no muy favorecido, pero me veo aceptado en esta sociedad. Y a mi juicio eso llamaría la atención a Barbosa, ¿verdad? En aspirar a que Puerto Rico fuera parte de ese conglomerado del territorio, del Estado, partiendo de esa premisa. Pero como, y ahí hago una apreciación actual, como lo han pintado a través de la historia, no lo es. Pero ese no es la labor de nosotros. Este Barbosa joven que va a los Estados Unidos a hacer cemento, eso presupone que Barbosa dominaba ese idioma en ese momento. Sí.
Algunos escritos dicen que él fue a Estados Unidos a aprender inglés. De hecho, esto también lo puede contestar Leida, porque nosotros tuvimos que trabajar ese proyecto en particular. Y créanme que fue bien emocionante ese escrito y esa investigación que hicimos sobre él en Nueva York y en Michigan. Dijo Michael que él estudió latín, griego, castellano. Y para poder sobrevivir... Fue también, adicionalmente, cuando él estaba en el seminario, él tenía otro idioma más que él tenía que tomar un año electivo. Y las dos opciones que había disponibles eran francés o inglés. Y la lengua que él tomó adicional no fue el francés, sino que él cogió un año de inglés en el seminario también. De modo que cuando él llegó a Nueva York, él llegó a perfeccionar el idioma, no aprender el idioma como dicen por ahí, porque no es lo mismo, ¿verdad? Él tenía conocimiento. En el proyecto que nosotros hicimos de Nueva York y Michigan hay mucho que investigar. Leida y yo logramos contactar a las archiveras o a los archiveros de la biblioteca Bentley de Michigan. Fueron tan amables que nos enviaron, yo les diría, ¿verdad, Leida? Que enviaron toda la información que ellos tienen en esa universidad de Barbosa. Conseguimos los nombres de los profesores, las notas, algunas fotografías, pero la fotografía de grabación de él, que de hecho la consiguió César también. Bien interesante, lo que pasa es que el libro tienen que verlo porque el libro es visual. El libro tiene dos lecturas. Leemos, pero también leemos visualmente, ¿verdad? Todas esas fotografías las incorporamos al libro. Él fue apadrinado por un dueño de Central Azucarera de Bayamón, que él precisamente le daba clases particulares a los nenes de ese hacendado. Pero a la misma vez aprovechó que una de las señoras que le daba clase a los hijos del hacendado le daba clases de inglés. El muchacho era inteligente, le dio clases aprendió inglés allá. Cuando llega a Nueva York, ya un apadrinado no lo acepta la Universidad de Columbia. Y la Universidad de Columbia de Nueva York es muy explícita y dice: es un mulato negro y nosotros no aceptamos negros en esta universidad. Así de sencillo, no es presunción, es que se escribió. Y uno de los procesos de investigación de nosotros fue leernos los periódicos de Estados Unidos de la época. Y ustedes no pueden imaginarse la cantidad de información que nosotros encontramos en pronunciamientos en contra de la actitud de la Universidad de Columbia, favorables hacia él. Y lo menciono y siempre sale curiosamente esa preocupación que usted tiene. Lo menciono porque la persona que le hizo cambiar a él de idea de ser ingeniero, creo que era lo que quería hacer, ¿verdad? Al principio él quería ser ingeniero y creo que y después quería ser abogado, como todo esto, como fuimos nosotros, ¿verdad? Y después ser abogado y le dio una pulmonía porque según Pedreira se asomó al balcón y le dio pulmonía, y vino este médico viejo puertorriqueño, y cito, porque así lo dice, este viejo médico puertorriqueño y lo cura de la pulmonía, y hizo amistad con él y le dice: ¿pero para qué tú quieres ser abogado? ¿Para qué tú quieres ser ingeniero? No, tú no tienes cuerpo para eso, nene. Yo estoy dramatizando un poco, ¿verdad? Estoy dramatizando. Mejor estudia medicina. Julio J. Ena, muy poco estudiado en Puerto Rico y nunca asociado con Barbosa, fue quien lo convenció a él de estudiar medicina. Y Leida y yo, que estuvimos analizando tanto documento, partimos de la premisa de que esa mentalidad, esa ideología extraña de Barbosa tuvo que ver mucho Julio J. Ena, aunque no hay documentos, no hemos conseguido documentos. Le pedimos a Aarón y a Mario que estudiaran esa época, ¿verdad? Que es importante, a ver si se consigue algo.
la visión de mundo y la visión revolucionaria. Él estuvo allí en Nueva York 1 año y medio con todos esos revolucionarios de Cuba. Acuérdense que Cuba estaba en plena revolución en ese momento dado, en todo proceso de independencia. Independientemente él haya tomado otro rumbo, él tuvo que conocer a esa gente y lamentablemente no tenemos evidencia para poder esto postularlo como una teoría, ¿verdad? Como una teoría, una hipótesis básica, porque no tenemos los documentos, pero esto es especulación y lo conseguimos en los periódicos. Luego es que él va a Michigan y en Michigan pues consigue que se le acepte y termina sus estudios en unos 3 años, ¿verdad? Unos 3 años. En el libro están incluso hasta los cursos que él cogió de medicina y las fotografías de los profesores que le dieron clase a él. Yo puedo seguir hablando, pero yo quiero darle la oportunidad de que compre el libro. De hecho, estos fondos son para la sociedad de genealogía, que quede claro. Bueno, que saben que si ustedes han visitado la casa museo de José Celso Barbosa en Bayamón, ahí hay una foto, también aquí hay muy buenas fotos, ¿verdad? Pero aquí pueden apreciar también una foto de grupos de estudios de Michigan y una lista de los que eran estudiantes en esa época, compañeros de Barbosa. Pero bueno, nada, aquí está ustedes, después de oír todos estos cuentos maravillosos, ¿verdad? Me acordé de algo que les va a interesar, y yo sé que a Manuel le va a interesar lo que voy a comentar. Al final del libro ya llega José también. José es el que nos trae las noticias y ay José, ¿por qué llegó esto? Que vio un programa por YouTube de Collado Schwartz en donde se entrevistaba al padre Mario Rodríguez León, correcto, a Fray Mario Rodríguez León. Se estaba entrevistando sobre unos documentos de Pedro Albizu Campos. Me dice, tienes que escuchar eso porque hubo un vínculo entre Barbosa y Pedro Albizu Campos. Y le digo, pero espérate, si es que están distanciados en tiempo. Totalmente, ¿cómo es eso? No entiendo. Entonces, resulta que es que el padre Fray Mario recibió la carpeta de un antiguo nacionalista que se llamaba Juan Jaca Hernández, correcto. Juan Jaca Hernández, de hecho, familia acá de Manuel. Juan Jaca Hernández fue el barbero de don Pedro. Coincidieron en la prisión don Pedro y Juan Jaca, y en esas historias de la prisión, don Pedro le comenta esta historia a Juan Jaca del vínculo que tuvo el joven con Barbosa. Hay 3 cartas, existen las 3 cartas que don Juan Jaca dejó para la familia de Barbosa en términos de una especie de mandato, ¿verdad?, de don Pedro en relación con Barbosa. Y fue una reunión secreta, lo íbamos a publicar, el padre Fray Mario iba a hacer una introducción a las cartas, pero lamentablemente no pudimos porque no aparecieron. César estuvo un domingo completo en el archivo de Fray Mario buscando la carpeta de don Juan Jaca y no la conseguimos, y como historiadores al fin no podemos publicar nada que no podamos sustentar. Pero la idea era que hubo una reunión secreta, tan pronto llegó, tenía 24 años, Albizu Campos, llegó de Estados Unidos de estudiar. Don Celso Barbosa tenía unos 60, 61 años, y entre toda la conversación, Barbosa le dice a Albizu que entre al mundo político y funde un partido de la independencia en Puerto Rico. Entonces, los que estudian el mundo político partidista dirán, ¿y eso? Hay que ver por qué. ¿Por qué Barbosa sugiere? Eso está callado, eso no se sabe. Yo no lo creí, yo no lo confié,
Y efectivamente, en un discurso de 1936, que tuve acceso a ese discurso de Albizu Campos, efectivamente Albizu Campos dice de esa reunión secreta que hubo entre Barbosa y hubo entre... De hecho, una de las cosas que dice en el discurso Albizu Campos es que y él no me pudo convencer a mí de mi ideología y yo tampoco lo pude convencer a él, pero hablamos de este mundo político. Lo que quiero decir es que estos personajes nuestros, estas biografías históricas, nosotros tenemos la responsabilidad de rescatarlas y releerlas para el beneficio de los mismos puertorriqueños y el beneficio del conocimiento verdadero de nuestra historia. Te contestamos. Pues, ¿tenemos alguna otra pregunta o comentario? Espérate, hay un comentario. La mía es muy breve. Hace poco, yo soy maestro de historia de Puerto Rico con 7º grado y tuve la oportunidad de visitar hace una semana atrás la casa Museo José Celso Barbosa. Indudablemente era una figura sumamente destacable. Hay un poco de coraje y ahora que profundizamos en el tema, los libros de texto de historia de Puerto Rico los representan mucho como una figura antagónica de Luis Muñoz Rivera. Se presentan a ellos dos como una dupla y tal vez debemos ir deconstruyendo eso para profundizar más en este tema. Quisiera saber si el libro toca un poco la vía masónica de Celso Barbosa, porque indudablemente cuando hablábamos y conversábamos de todo ese espectro cultural en donde él estaba rodeado, pues yo creo que el hecho de que fuera masón pues, sustenta más aún esos vínculos que tenía con... Mira, a base de tu preocupación, le pido disculpas a Luis, es que son 14 y se me olvidaron, ¿verdad? Él escribió sobre eso. Luis Santiago es el venerable maestro pro tempore, José Celso Barbosa, y su incursión en la masonería de Santiago Ramos. Sí, hay un escrito. Yo creo que nosotros en los aspectos básicos de él no olvidamos nada, lo cubrimos. Ahora lo que hay que buscar otras interioridades en el mundo de... Sí hubo antagonismos, pero fueron antagonismos creados por los que estaban detrás de él. Por eso la idea de las famosas turbas republicanas, que por eso mayormente es que le atribuyen violencia a Barbosa. Pero sabes que si tú has incursionado al mundo masónico, los masones tienen una actividad que se llama el abrazo masónico, que lo celebran creo que todos los años, que es una actividad de confraternización. El abrazo masónico lo hicieron ellos para poder unir a Barbosa y a Muñoz Rivera, porque no es posible ser masón y ser enemigo. Y tuvieron que hermanarse, y de ahí el concepto del abrazo masónico. A esos niveles llegó esa profundidad antagónica de la cual tú hablas, pero yo entiendo que más que ellos dos, fue la gente que les rodeó a todos ellos por visiones político-partidistas. No sé si te contesté. Sí. Si me permite, el libro que traje, hay una cita por aquí, que lo que fue el amigo Pablo Crespo, que está aquí, ¿verdad? Que fue el que me publicó mi tesis doctoral, que dice, y entiendo yo que haciendo referencia a Muñoz Rivera, buscamos el bien de la patria por distintos caminos, pero con igual patriotismo. O sea, que a pesar de discrepar en unas cosas, pero el bien común por el país los unió grandemente. De hecho, a nivel de cultura, cuando Barbosa estaba en el Ateneo puertorriqueño, que estaba en varias secciones del Ateneo, a Barbosa le tocó evaluar unos poemas de Muñoz Rivera. Muñoz Rivera todavía no era socio del Ateneo. Le tocó evaluar unos poemas de Muñoz Rivera y él autorizó, votó a favor de que se publicaran esos poemas. De modo que esas enemistades las hacen acá, los que están detrás, ¿verdad? Haciendo de la política activa a los individuos, pero luego se dan la mano. Incluso Barbosa fue ¿cómo le dicen eso? Padrino de un duelo, padrino de un duelo, o sea que hasta eso también. En cuanto a la masonería, de una manera breve,
esta parte de que Barbosa era masón lo ayudó mucho a él internalizar el concepto del cooperativismo, porque era una base o era un elemento esencial de la masonería también. En esa parte yo traigo, por eso Barbosa, para él no era incompatible el cooperativismo con la masonería y con su idea también. Pues muchas gracias. Hasta aquí vamos a concluir el conservatorio. Agradecemos a todos los escritores y su hermosa presentación y un aplauso bien grande.